Bueno, en la clase pasada estuvimos viendo cómo se movía el agua en la planta, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablábamos de que hay una especie de continuo, ¿sí? Y el movimiento del agua el movimiento del agua en realidad va desde el suelo, ¿sí? Ingresa a la planta por absorción y se mueve en una única dirección, ¿sí? El agua desde las raíces va hacia dónde, hacia las Hacia la hojas. hoja. ¿Por qué? Porque en las hojas están los estomas, que es por donde se pierde el agua, ¿sí? Entonces la dirección es esa, ¿sí? Eso tiene un montón de bifurcaciones porque hay un montón de hojas, ¿no? Ujú. Pero la dirección es del suelo hacia la atmósfera, ¿sí? Entonces uno habla como de ese continuo, ¿sí? Suelo, planta, atmósfera. Y eso involucra en la planta dos procesos, ¿sí? O dos cuestiones importantes. Una tiene que ver con la transpiración, que la clase pasada estuvimos viendo un montón de cosas que afectan la transpiración, ¿sí? Ahora vamos a ir repasando algunas. Y otra tiene que ver con la absorción de agua, ¿sí? Entonces, la transpiración es el proceso en el cual la planta pierde agua, ¿sí? El agua por la transpiración, ¿sí? Si transpira mucho, pierde mucha agua, si transpira poco, pierde menos agua. Y la absorción es el proceso en el cual la planta recupera el agua, ¿sí? Entonces, se absorbe mucho, porque tiene buena disponibilidad de agua, puede recuperar muy rápido, y si no tiene buena disponibilidad en el suelo, ¿sí? Porque el suelo esté más seco, por ejemplo, la absorción es más difícil, ¿sí? A la planta le cuesta más absorber agua. ¿Por qué? Porque no es que le cueste, digamos, porque lo que hay son resistencias a esa absorción de agua y entonces la recuperación del agua es más lenta. Entonces, los factores que vimos la clase pasada, ¿sí? Que afectan la transpiración por un lado y la absorción por el otro, son los que van a determinar, ¿sí? Cómo es la marcha de la transpiración y la absorción de agua en la planta, ¿sí? Acá tenemos lo que se suele decir la marcha diaria, ¿sí? ¿Qué es marcha diaria? Es pensar qué es lo que va pasando hora por hora, ¿sí? Durante las 24 horas de un día, ¿no? Entonces, acá hay un ejemplo de qué es lo que ocurre con la transpiración y la absorción en un día, ¿sí? Esto podría ser, por ejemplo, un día de 20 grados, ¿sí? Soleado de 20 grados, con un suelo con buena disponibilidad de agua, ¿sí? Entonces no es un día ni con muchísima demanda atmosférica, ¿sí? Que nos hace un calor terrible, ni estamos en una situación de sequía, ¿sí? Sino que es una situación más, que uno puede decir, bueno, una situación más o menos media, ¿sí? Que es la situación que ocurre normalmente en las plantas casi todos los días, ¿sí? Cuando no están en situaciones un poco más extremas. Entonces, vamos a pensar primero, vamos a ver qué es lo que ocurre con la transpiración, ¿sí? Durante el día. Y para eso tenemos que ir pensando las cosas que fuimos viendo la clase pasada. Acá, ¿sí? La transpiración, bueno, vamos a... uno podría decir, bueno, la transpiración... De noche, ¿qué pasa con la transpiración? ¿Cómo es de noche? No hay transpiración ¿Por qué no hay porque se transpiración? cierran los estomas. Perfecto, es importantísimo. Transpiración de noche nunca tenemos, ¿sí? Excepto que sean plantas CAM, que lo vamos a ver más adelante, pero si no, siempre que hablamos de esto hablamos de las plantas C3, que son el 80 y pico % de las plantas, ¿sí? Entonces, de noche están los estomas cerrados. Entonces, la transpiración es cero, ¿sí? Esto sería, acá estaría el cero, ¿eh? Porque esto de la noche medio que, o acá, qué sé yo. ¿Sí? No hay transpiración, vamos a ponerlo ahí abajo. ¿Estamos? No hay transpiración porque la transpiración ahí depende directamente si hay o no hay estomas, ¿sí? Entonces, no hay transpiración porque los estomas están cerrados. Si hay no, si están abiertos o cerrados. Bien, ¿qué es lo que pasa cuando empieza a salir el sol? ¿Alguno se acuerda qué pasaba? El proceso de fotosíntesis, profe. Sí, pero acá estamos viendo transpiración. Y entonces, Ajá. Se abren los estomas, eh, profe, ahí va, se porque se abren los empieza a estomas. producir
hormona, ¿puede ser? La hormona era que Es a la inversa. era para cerrar, ya lo vamos a ver. Pero cuando abre los estomas, ahí lo que pasaba era que existe un fotorreceptor, ¿sí? Que se llama fototropina, que percibe la luz y dispara la apertura del estoma, ¿sí? Entonces los estomas, todas las mañanas, cuando sale el sol, cuando empieza a salir el sol, la luz hace que abran los estomas de las plantas, ¿sí? Todas las plantas empiezan a abrir los estomas. Después, algunas pueden cerrarlo muy rápidamente porque están en sequía o algo así. Pero si no, sale el sol y los estomas se abren, ¿sí? Y no importa si va a haber mucho calor y la planta va a transpirar mucho o no, la planta abre los estomas, ¿sí? Porque se abre por la luz, ¿sí? Entonces, en cuanto empiezan a abrirse los estomas, ¿qué empieza a ocurrir? Transpiración. La transpiración, ¿sí? Acuérdense que, ¿alguno se acuerda cómo era la fórmula de transpiración que vimos en la clase pasada? Era la presión. Sí, la diferencia de presión parcial de vapor Eso. entre la cámara subestomática y la atmósfera, que llamamos de ppb. Bien. Sí. Sobre la resistencia foliar Sobre y la resistencia. La foliar Y la más resistencia de la cámara, no, de la capa límite. y de la capa límite. Pero uno puede decir, bueno, dividido las resistencias que haya, ¿no? Que es la foliar, que implicaba la cuticular y a la estomática, y la de la capa límite, ¿sí? Esas son todas las resistencias a la transpiración. Pero uno puede decir en términos generales, bueno, es las resistencias. Entonces, cuando sale el sol, en esta fórmula, ¿qué es lo que me está cambiando? Que empieza la transpiración, empieza a evaporar el agua. ¿Pero por qué empieza a transpirar? ¿Qué parte La de la diferencia fórmula? de presión de vapor en la cámara subestomática. Pero cuando sale y antes de salir el sol era, pensemos, a las, ahora no sé a qué hora está saliendo el sol, a las 7... 6:30, 7 debe ser ahora. Entre las 6:30 y las 7:30, ¿el DPPB cambia mucho? No. ¿Qué piensan? No. No, cambia más que nada al mediodía. No cambia mucho. Pero entre las 6:30 y las 7:30, 6:30 no está transpirando y 7:30 ya está empezando a transpirar. ¿Qué es lo que cambió? La temperatura. La temperatura del ambiente. ¿Puede ser la cantidad de tiempo expuesto al sol? ¿Por qué lo dicen como tiempo? ¿Qué es lo que me dijeron hoy? ¿Por qué empieza? ¿Qué es lo que No, pasa porque con el tiene sol? poca diferencia entre la presión de la cámara subestomática y la presión de atmosférica. Pero Por la luz. Hay poca diferencia. El DPPB 6:30 y 7:30 es más o menos parecido, no cambia esto. ¿Qué es lo que pasa cuando sale el sol? Recién lo charlamos. ¿Qué me dijeron recién? Abren los estomas. Se abren los estomas. Si se abren los estomas, ¿qué me está cambiando? Y me está cambiando la parte de abajo de la fórmula. La resistencia, claro. La resistencia. La resistencia se hace más chiquita. Cuando el estoma está cerrado, la resistencia es enorme. ¿Sí? El agua no sale libremente, porque está el estoma cerrado, ¿sí? Puede salir alguna que otra molécula, pero que sale o por el estoma cerrado, podría salir alguna por la cutícula, pero en magnitud no sale casi el vapor de agua, porque está el estoma cerrado. Entonces, cuando sale el sol, lo primero que me cambia es la resistencia. La resistencia se hace chiquita y por eso empieza a transpirar la planta. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, al comienzo del día lo que ocurre es que se abren los estomas, eso hace disminuir la resistencia estomática, o sea, la resistencia en general, podemos decir, y la planta empieza a transpirar, ¿sí? Y a medida que vamos teniendo más luz, va transpirando más, ¿sí? Va abriendo más los estomas y transpirando más, ¿sí? Ahora, eso ocurre hasta, qué sé yo, 10 de la mañana, por ejemplo. Ya a las 10 de la mañana están totalmente abiertos los estomas, ¿sí? ¿Estamos? Sin embargo, acá vemos que sigue transpirando cada vez más. ¿Por qué ahora empieza a transpirar más?
los estomas ya están totalmente abiertos, ya ahí no tenemos cambios de la resistencia. Después pensemos que el día es con, qué sé yo, con viento calmo, ¿sí? No hay viento. O sea, la resistencia de la capa límite, pensemos que es la misma todo el día, ¿no? Que no hay cambios en eso. Entonces, la resistencia ya no cambia más, ¿no? Tipo 10 de la mañana, 10, 11, ya están totalmente abiertos los estomas. Pero la planta sigue transpirando cada vez más. Fíjense que transpira cada vez más hasta el mediodía, donde está la máxima transpiración. ¿Qué es lo que está pasando ahí ahora? ¿Qué hay? ¿Qué diferencia tenemos entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde, por ejemplo? ¿Mayor temperatura? Ahí vamos, mayor temperatura, ¿sí? Es un día soleado o despejado, ¿sí? No tenemos nubes, muchas nubes. Entonces, lo que me está aumentando acá es la temperatura y principalmente la temperatura de ¿quién? De la atmósfera. De la atmósfera, pero más que la atmósfera, ¿quién más? ¿Quién? Ah, de la parte foliar. De la hoja, exacto, ¿sí? Porque es un día despejado, el sol empieza a calentar la hoja, calentar, entonces el ambiente se calienta, pero capaz si hace 20 grados, no hay tanto, ¿sí? En primavera, uno puede tener 20, 22 grados, 25, no es un calor terrible en el ambiente, pero si está muy despejado, la hoja puede tener 30, 35 grados, ¿sí? Tiene mucha más temperatura. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Yo la clase pasada no estuve, pero vi que usted tenía un gráfico y escribía y hablaba siempre de una diferencia de un 10 grados más o menos. Sí. ¿Siempre es esa diferencia? No. ¿O es solamente No. cuando le pega el sol a la hoja? No, claro. Si uno pone una media sombra, no tiene esa diferencia. Ajá. El sentido de ponerle, por ejemplo, una media sombra en verano a las plantas es para evitar que la hoja tenga más temperatura que el ambiente. Cuando uno pone una media sombra, la hoja tiene la misma temperatura que el ambiente. Si hace 30 grados en el ambiente, bueno, claro, la hoja va a tener 30 grados, no puede tener menos. Pero si yo no le pongo la media sombra y le pega el sol a la hoja va a tener 45 capaz, ¿sí? Cuando hace 30 en el ambiente. Y entonces, como el DPPB es la diferencia entre la presión parcial de vapor en la cámara subastomática y en la atmósfera, que a mí me levante mucho la temperatura de la cámara, que la cámara está a 100 grados, a 100% humedad relativa, me hace que el DPPB sea mucho mayor, ¿sí? Claro. Entonces, el DPPB empieza a aumentar mucho, porque empieza a aumentar mucho la temperatura, ¿sí? Y tanto la temperatura de la atmósfera, pero principalmente la temperatura de la hoja, ¿sí? Entonces, va aumentando el DPPB. Entonces, ahora no tiene que ver con las resistencias, sino que sigue aumentando la transpiración, pero porque empieza a aumentar el DPPB, ¿sí? ¿Se entiende? Entre las 6 de la mañana y las 10 también aumenta el DPPB, ¿sí? Pero bueno, ahí hay ambas cosas, ¿no? Va aumentando el DPPB, pero la resistencia baja mucho y eso es lo primero que te hace empezar a transpirar. Pero después se le suma a eso el aumento del DPPB, que es lo que me hace que empiece a aumentar mucho la transpiración. Después del mediodía, que es en general el momento de mayor irradiancia, ¿sí? Porque el sol está pegando perpendicularmente, ¿sí? Cuando el rayo de sol pega perpendicularmente, impacta mucho más que si ya está cayendo el sol y pega más de costadito, ¿sí? Por eso hace más calor al mediodía, porque claro, a la Tierra también le llega perpendicular el sol, ¿sí? Entonces, al amanecer y al atardecer, o a media mañana y a la tardecita, hacen menos calor siempre que el mediodía, porque el rayo de sol no pega de lleno, digamos, ¿sí? Al mediodía es el momento en que pega de lleno y es donde más calor tenemos, más de DPPB tenemos. Entonces, después de ese momento de máxima transpiración, la transpiración sigue siendo alta, pero empieza a bajar. ¿Por qué? Porque está bajando el DPPB, ¿sí? Y ya después, lo que ocurre que es, cuando nos acercamos ya a la noche, ¿qué es lo que pasa ya ahí? Y empiezan a cerrar los estomas y se corta la transpiración. Se empiezan a cerrar los estomas y ya la transpiración se corta, ¿sí? Se va a cero.
deja de transpirar de noche, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa con todas las plantas, ¿sí? Cuando uno piensa que es lo que le pasa en el día, ¿sí? En 24 horas, ¿sí? Todas las plantas menos las CAM, de vuelta. Las CAM olvidémonos. Pero el resto de las plantas, C3, C4, todas hacen así, ¿sí? Les pasa esto, mientras no hay luz, tienen los estomas cerrados. Cuando empieza a salir la luz, empieza a abrir los estomas, empieza a transpirar. Después, esa transpiración va aumentando, porque aumenta el DPPB hasta cercano al mediodía, y después empieza a bajar, y porque el DPPB empieza a ser más chico, ¿sí? Sigue habiendo y sigue transpirando la planta, pero menos, y después ya empieza a cerrarse los estomas y ya cae la noche, ¿sí? Entonces, esta fórmula que vimos la clase pasada, las cosas que afectaban la transpiración, es la que nos va explicando lo que le pasa a la planta durante el día, ¿sí? Que es lo que le pasa entre el día y la noche, ¿sí? Después, esta curva puede cambiar por otras cosas, pero el formato de la curva no cambia. Lo que nos puede cambiar es la magnitud de la transpiración, ¿sí? Por ejemplo, si esto es un día despejado, si yo les digo, bueno, si en cambio de un día despejado estamos en un día que está nublado, bueno, va a pasar lo mismo, pero con un máximo de transpiración menor. ¿Por qué? Porque el DPPB va a ser más chico un día nublado. Entonces, vamos a tener que de noche no transpira, abre los estomas, sale la luz, por más que esté nublado, va a haber luz, ¿sí? Hoy está renublado y hay luz. Entonces, los estomas se van a empezar a abrir y va a aumentar la transpiración. Pero, y el DPPB va a aumentar un poquito, pero no va a aumentar mucho. Entonces, capaz se queda por ahí la transpiración y después ya empieza a oscurecer y baja y ya se hace, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, un día nublado, tenemos este tipo de una curva así, y un día soleado, ¿sí? O despejado, tenemos una curva más alta, ¿sí? ¿Se entiende? La diferencia, pero el patrón me refiero a que de noche no transpira, no transpira ni nublado ni soleado, ¿sí? Y que empiece a transpirar en el nublado tiene que ver con se me borró, pero tiene que ver con que sale el sol, ¿sí? Empiezan a transpirar. Ahora, cuando está nublado, la transpiración máxima va a ser menor, y cuando está soleado, la máxima es mayor. ¿Se entiende? ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Perfecto. Bueno. ¿Qué pasa ahora con la absorción de agua? A ver. ¿Cuándo empieza a absorber agua la planta? ¿En qué momento? Y por lo que muestra el gráfico, sería tipo 10, 11 de la mañana. Sí. Y entonces, ¿y qué piensan con qué tiene que ver? Y ¿Qué es supongo lo que que la va hace como empezar en a paralelo absorber? a lo que es la transpiración. A la ¿Va? pérdida de agua recupera. Sí. Cuando es mayor el déficit en la planta que en el suelo. ¿Qué sería el déficit exactamente? ¿A qué te refieres? El potencial hídrico. El potencial agua hídrico ¿de qué? De la planta con respecto al suelo. Bien, pero más que de la planta, ¿sí? Por digamos, una exigencia de la atmósfera. Si yo tengo una planta, ¿no? Que tiene... perdón por los dibujos, ¿sí? Acá está la planta con sus raíces, ¿sí? ¿Qué pasa en cuanto sale la luz? Dijimos recién. Y se abren los estomas y empieza a transpirar. A transpirar. Bueno, entonces el agua empieza a irse de acá. Entonces,
en cuanto empieza a transpirar, el potencial agua acá, ¿qué pasa con el potencial agua acá? Disminuye. Baja, Se hace menor. ¿sí? Baja. Empieza a bajar, ¿por qué? Porque, perdón, antes de esto, ¿qué pasa a la noche, acá, a las 5 de la mañana, ¿no? ¿Cuál es el potencial agua de la planta? ¿Sea el mismo que en el suelo? Es el mismo que el del suelo. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Está en equilibrio, ¿sí? Entonces, la planta arranca durante la noche, ahora vamos a ver que eso puede... no es toda la noche, pero por lo menos antes del amanecer, ¿sí? Uno puede suponer, ¿sí? A menos que estemos en una situación extrema, pero uno supone que la planta ya está en equilibrio con el suelo. Y entonces, ¿qué potencial agua tiene la planta acá en la hoja? El mismo que el del suelo. Ahora, en cuanto empieza a transpirar, el potencial agua baja. ¿Sí? Estamos todos de acuerdo. Empieza a perder agua y empieza a bajar el potencial agua de la hoja. Ahora, baja pero empieza a bajar, ¿dónde? En la cámara subestomática, y eso se va pasando, ¿sí? Se va transmitiendo, y baja el de las células que están al lado, y eso llega al xilema, y entonces en el xilema se empieza a generar esa succión, ¿sí? Que es ese potencial de presión que empieza a bajar, ¿sí? Y eso se va transmitiendo por la planta hasta que llega a la raíz, ¿se acuerdan? Sí. Ahora, todo ese camino, ¿sí? Tiene de algún modo un montón de resistencias, ¿sí? No es que inmediatamente baja el de la hoja y ya está bajando el de la raíz. Lleva un tiempo hasta que llega a bajar el de la raíz, ¿sí? Entonces, piensen que esto se va como pasando, ¿sí? Yo empiezo a perder agua y en este punto se baja el potencial agua. Entonces, acá, que tiene un potencial agua mayor, el agua se mueve de acá para allá, ¿sí? Porque se mueve por diferencia de potencial. Entonces, ahora me bajó acá, en este otro punto. Y entonces, el agua se mueve, que estaba en la otra célula, se va a mover hacia esta célula porque esta bajó y esta estaba en el equilibrio, en un potencial mayor. Baja este, ¿sí? ¿Se entiende? Se va bajando así, ¿sí? Primero de célula a célula, después llega al xilema, pero eso, de todos modos, lleva tiene una resistencia, ¿sí? Y cuando empieza a bajar en la raíz, también hay una resistencia en la absorción, ¿sí? Para absorberle desde el suelo. Pero lo que hace falta para que en la raíz empiece a entrar agua es que el potencial agua en la raíz sea menor al del suelo. Entonces, al amanecer, la raíz arranca con el mismo potencial agua que el suelo. Y eso se mantiene durante un par de horas, capaz, o una hora, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá la planta empieza a perder agua, pero empieza a perder agua en la hoja. Hasta que llega eso a la raíz, lleva un tiempo. Entonces, la absorción siempre arranca desfasada con respecto a la transpiración. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Y ese desfasaje es mucho mayor si el suelo está muy seco. ¿Sí? Ya vamos a ver, pero ahora les muestro. Pero esto de cuánto desfasaje, digamos, hay entre la transpiración y la absorción depende de en qué suelo arrancamos, ¿sí? Cuando arrancamos en un suelo con una buena disponibilidad de agua, bueno, cuando baja esto un poquito ya absorbe rápidamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque el suelo tiene una buena conductividad hidráulica, ¿sí? Es como entrega el agua fácilmente, ¿sí? No está el agua retenida en el suelo cuando tiene buena disponibilidad de agua. Entonces, en cuanto en la raíz empieza a bajar el potencial agua, ya empieza a absorber, ¿sí? Entonces, la absorción, ¿sí? No empieza a ocurrir cuando sale el sol, ¿sí? ¿Qué es lo que determina entonces que empiece la absorción de agua? ¿Qué me dirían ustedes? Cuando el potencial agua de la raíz es menor que el del suelo. Ahí va, ¿sí? Eso es lo que me determina a mí que empiece a ingresar agua, ¿sí? Entonces, ¿cuándo empieza a transpirar? Cuando sale el sol, porque se abren los estomas. ¿Cuándo empieza a absorber?
cuando el potencial agua de la raíz es menor al del suelo, ¿sí? ¿Estamos? Ujú. Sí, sí. Bien, entonces, recién ahí empieza a absorber agua. Bueno, y después, ¿cómo es la curva del agua? Bueno, ahí medio que le va siguiendo la transpiración, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre va a ir absorbiendo mientras haya diferencia entre la raíz y el suelo. Y esa diferencia va a ser mayor o menor a la transpiración, ¿sí? No va a haber una absorción por acá, así grande, si transpiró esto nomás. ¿Por qué? Porque en cuanto la absorción empieza va recuperando el agua que se va perdiendo, ¿sí? Y entonces eso si transpira poco, no tiene que absorber tanto para recuperar lo que transpiró, ¿sí? Entonces, de algún modo la absorción sigue sigue a la transpiración, ¿sí? ¿Se entiende eso? Entonces, pero como arranca desfasada, el máximo de absorción está siempre desfasado de la transpiración. Ujú. ¿Y hasta cuándo absorbe agua? ¿Hasta que deja de transpirar? O sea, cuando deja de transpirar, ¿deja de absorber? No, tarda un rato más. Tarda un rato más. ¿Por qué? Y porque viene como desfasada. Y entonces, ¿qué es lo que hace que deje de absorber? Tiene que agua? compensar el agua que le falta. ¿Y en qué momento deja de absorber entonces? Cuando entra en equilibrio con el suelo otra vez. Ahí va. Cuando Cuando la raíz tiene el mismo potencial agua que el suelo, deja de absorber. Pero para que la raíz tenga el mismo potencial agua que el suelo, tiene que estar toda la planta con el mismo potencial agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque si la hoja tenga un potencial menor, bueno, de la raíz va a ir hacia la hoja. Entonces, va a ir yendo hasta que la hoja y el tallo, ¿sí? Y las raíces y todo tenga el mismo potencial agua y sea igual al del suelo, ¿sí? Cuando toda la planta esté en equilibrio con el suelo, ahí deja de absorber agua, ¿sí? Mientras acá sea menor, el agua siempre va a estar yendo hasta que acá tenemos el mismo potencial agua que en el suelo, ¿sí? Entonces, la absorción arranca cuando tenemos una diferencia de potencial agua entre la raíz y el suelo y termina cuando deja de haber esa diferencia, Ujú. ¿sí? Entonces, la absorción, si bien sigue a la transpiración, de algún modo sí la sigue y es desfasada, pero los mecanismos que hacen que la absorción ocurra no tiene que ver con la transpiración directamente, tiene que ver con los potenciales agua, ¿sí? O potenciales de presión, ¿sí? De la planta. ¿Sí? Sí. ¿Estamos? Bueno, sí, perfecto. Vamos ahora a ver, ¿sí? Otro gráfico que también tiene, teniendo en cuenta que vimos recién, vamos a ir pensando qué es lo que pasa con el potencial agua del suelo y el potencial agua de la hoja, ¿sí? Después vemos el de la raíz, pero acá tenemos el del suelo y el de la hoja. Voy a agarrar esto. Bueno, no sé qué pasa. Les voy a dejar este porque ahora lo vamos a necesitar. Lo voy a dejar chiquitito por acá para que pensemos, ¿sí? Qué es lo que nos pasa acá. Recién dijimos, bueno, el estado hídrico, ¿sí? ¿Se acuerdan? En la primera clase hablábamos. ¿Por qué hablamos de potencial agua? Bueno, el potencial agua nos da una idea de cómo es el estado hídrico de la planta, ¿sí? Entonces, el potencial agua de la hoja va a depender todo el tiempo de qué? Va a depender todo el tiempo
del balance que hay entre lo que transpira y absorbe, ¿sí? Entonces, Claro, de la diferencia de potencial. digamos, lo que transpira, lo que pierde por transpiración y lo que está recuperando por absorción, me va dando todo el tiempo cuál es el potencial agua. El potencial va a ser uno en la hoja. Ahí está. No vamos a tener un gradiente en la hoja, ¿no? Es un potencial, pero que depende de cuánto está perdiendo y cuánto está recuperando, de algún modo, ¿sí? Entonces, ¿qué dijimos recién? Bueno, a la noche la planta está en equilibrio con el suelo, ¿no? Entonces, si yo arranco, ¿sí? Este gráfico es el gráfico de qué es lo que pasa con el potencial agua del suelo, de la raíz y de la hoja, ¿sí? En una situación en donde arrancamos el primer día con un suelo a capacidad de campo, ¿se acuerda? La capacidad de campo es llueve, ¿sí? Dejamos que drenar el agua y empieza a... y queda el suelo con la máxima capacidad de agua que puede retener, ¿sí? Y aireado, ¿no? No en problemas de inundación, sino que drenó el agua, se generaron los poritos de aire, bueno, así arranca el suelo, que es, habíamos dicho, era como el mejor estado en el que puede estar el suelo, que eso más o menos suele estar en menos 0,03 megapascales, ¿sí? Es un valor que se suele usar. Bueno, y después no vuelve a llover en ese suelo, ¿sí? O si pensamos en una maceta, no se vuelve a regar, ¿sí? Yo riego, lo dejo que drene el agua y eso arranca en capacidad de campo y después no riego más. Entonces, si yo pienso qué le pasa al potencial agua en el suelo, bueno, arranca en menos 0,03 y después, a medida que van pasando los días, el potencial agua va bajando. Si yo no vuelvo a poner agua en el suelo, el agua se va a secar, el suelo se va secando. Se va secando por lo que se llama evapotranspiración, por lo que transpiran las plantas, absorben y transpiran las plantas, y también por evaporación directa del suelo hacia la atmósfera. Entonces, eso se llama evapotranspiración, ¿sí? La evaporación directa y la transpiración de las plantas. Ambas cosas hacen que el agua del suelo se vaya perdiendo hacia la atmósfera, y entonces el suelo se va secando. Entonces, el potencial agua del suelo, ¿qué le pasa? Va bajando, ¿sí? Para que suba el potencial agua, hace falta volver a poner agua, ¿sí? Por eso tenemos que regar las plantas, porque si no las regamos, el suelo va perdiendo agua, es inevitable, ¿sí? ¿Estamos? Esa pérdida va a ser mayor o menor, depende de las condiciones ambientales, pero siempre va a ir perdiendo, ¿sí? Aunque estemos en invierno y esté súper nublado, el suelo se va secando, ¿sí? Más lento en invierno que en verano, pero se va secando. Entonces, ¿cómo arranca? Entonces, estamos en una situación en que pasa eso, ¿no? Arrancamos con un suelo a capacidad de campo y a medida que van pasando los días se va secando, va bajando. Entonces, ¿cómo arranca la planta a la noche? ¿Qué habíamos dicho? Arrancaba en equilibrio con el suelo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el potencial agua de la hoja? ¿Sí? Vamos a pensar el de la hoja nomás. ¿Qué potencial agua tiene la hoja? El del suelo. El mismo que el del suelo, ¿sí? Arrancan el mismo valor. Fíjense, la hoja, este gráfico acá es el potencial agua de la hoja. Acá arranca con el mismo potencial agua que el suelo. ¿Estamos? ¿Qué le pasa a la planta en cuanto empieza a salir el sol? ¿Qué le pasaba? Abre los estomas. Abre los estomas y ¿qué le pasa? Empieza Y empieza a transpirar. Si empieza a transpirar y perder agua, ¿qué pasa con el potencial agua de la hoja? Se va perdiendo. Va siendo cada vez más negativo. Entonces, eso es lo que le pasa. Empieza a ser negativo, negativo, negativo. En algún momento empieza a absorber agua la planta, pero de todos modos, la transpiración es mayor que lo que está absorbiendo. Entonces, se va haciendo más negativo y tiene un mínimo, ¿sí? Que en general está cuando alrededor del mediodía, que es donde tenemos la mayor transpiración, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa después? ¿Por qué no se quedó en ese potencial agua abajo? ¿Por qué empieza después a subir? ¿Qué está pasando acá? Porque sube el agua de la parte de las raíces. Claro, está absorbiendo agua y entonces ya llegó acá, llegó al mínimo de potencial agua, ¿sí? Pero empieza a recuperar agua porque está absorbiendo también, ¿sí? Fíjense que la absorción arranca desfasada, pero va subiendo y entonces va recuperando el agua y entonces el potencial agua empieza a subir nuevamente,
¿sí? Porque la planta está recuperando agua. ¿Y hasta cuándo decíamos que recupera agua la planta? En algún momento, ¿sí? Acá, cuando... A ver si puedo hacer una raya, no sé si no me va a salir muy derecha, pero acá, ¿sí? Fíjense, acá está marcada la noche y acá está marcado el día, ¿sí? Entonces, cuando empieza la noche, deja de transpirar, ¿sí? Pero el potencial agua todavía es más negativo que el del suelo. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, ¿que esto qué momento es? Es este momento. Bueno, acá la transpiración cae acá, ponele. Acá, ¿no? Deja de transpirar. Pero fíjense, sigue absorbiendo agua. ¿Por qué sigue absorbiendo agua? Habíamos dicho que porque todavía no está en equilibrio. Que es lo que vemos acá. Porque el potencial agua todavía sigue siendo más negativo que el del suelo. Mientras sea más negativo que el del suelo, va a seguir absorbiendo agua. Entonces el potencial agua va a seguir subiendo. ¿Hasta cuándo sube? Hasta que alcanza el del suelo, ¿sí? Cuando alcanza el potencial agua del suelo, ahí deja de haber absorción, ¿sí? La transpiración se cortó acá, pero la absorción se cortó acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Acá llegó el equilibrio, y entonces ¿qué potencial agua va a tener la hoja? El mismo que el del suelo, ¿sí? Que ahora es menor que como empezó el día, ¿eh? Porque el suelo se secó un poco, entonces ya el suelo tiene un potencial agua más bajo. ¿Estamos? ¿Y eso hasta cuándo ocurre? ¿Cuándo se mantiene en ese equilibrio? El potencial agua. Hasta que empiezan a transpirar. Hasta que de vuelta al otro día sale el sol y empieza a transpirar. ¿Estamos? Y entonces sale el sol, empieza a transpirar y ahí de vuelta el potencial agua de la hoja empieza a bajar hasta el mediodía, que tiene el mínimo de transpiración, y después se va recuperando porque está absorbiendo, ¿sí? Y ¿hasta cuándo absorbe? Hasta que de vuelta llega al equilibrio, ¿sí? Fíjense una cosa, acá el potencial agua llega a valores menores que acá. ¿Por qué? Porque acá la planta arrancó en un potencial agua más bajo que el de acá, ¿sí? Entonces, pensemos que todos los días son más o menos con la misma demanda. El DPPB es el mismo todos los días, ¿no? Pues si no, si ya nos metemos en el DPPB, se nos mezcla un poco las cosas. Pero pensemos que el DPPB es el mismo todos los días. La diferencia es que se está secando el suelo, que arranca en un potencial agua más bajo, la planta, y entonces la transpiración hace que llegue a un potencial agua más bajo, ¿sí? Y fíjense que eso se va acrecentando, porque al otro día, ¿sí? Llega al equilibrio, ya llega al equilibrio más, ya le lleva unas horas más terminar de absorber agua, ¿sí? Y el tercer día, fíjense, ya arranca en un potencial agua mucho más negativo, ¿se entiende? Porque el suelo está más seco que el primer día, porque yo no volví a poner agua en el suelo. Entonces el suelo se va secando día a día y entonces la planta arranca en equilibrio con el suelo, pero ese equilibrio es más negativo que el primer día. ¿Eso se entiende? Sí. Entonces, Profe, sí. Si yo regara todas las noches, Todas ¿esa las noches curva arrancaría debería cero. quedar siempre en cero? Sí, no es cero, es menos 0,03, pero sí. Sí, si Ujú. vos regás todas las noches, durante el día, la planta le pasaría esto, pero recuperaría rápidamente, terminaría Claro. la noche bien y no habría problema, sí. Ujú. Igual ojo, después, bueno, hay especies que regarlas todos los días les hace mal, pero porque son susceptibles a hongos, hay otras cuestiones después que uno de manejo con cada especie. Pero si uno solo piensa en el tema del agua, sí, podés regar todas las noches. Lo que haces es que la noche la pase joya y que arranque el día, en muy buen estado. Sí. Entonces, no. Lo que va ocurriendo a medida que se va secando es eso, es que cada vez arranca, y fíjense, si nos vamos a un lugar más extremo, acá ya arranca en un potencial agua muy bajo. Entonces,
sale el sol y empieza a transpirar, porque no es que la planta dice, uy, no, che, yo estoy en el suelo, ya está medio seco, yo mejor hoy no transpiro y cierro los estomas. No pasa eso. La planta sale el sol y empieza a transpirar. Entonces, va a ir perdiendo el potencial agua, ¿sí? Y si arranca en un potencial más bajo, empieza a transpirar. La absorción está costando más también, ¿sí? La recuperación es peor, es más lenta, porque el suelo está más seco, ¿sí? Entonces a la planta tiene mucha más resistencia a la absorción de agua. Y entonces eso hace que el potencial agua de la hoja baje mucho. Y puede llegar a la situación en donde baje por debajo. ¿Se acuerdan que existía un umbral de sensibilidad estomática? Que en general uno la ponía en menos 1,5 megapascales. Puede ser distinto según cada especie, pero cada especie tiene su valor de umbral de sensibilidad estomática. Cuando alcanza el potencial agua de la hoja ese umbral, se dispara el cierre de los estomas. Recién ahí la planta puede cerrar los estomas, ¿sí? Pero antes no, ¿sí? Antes no lo cierra. Entonces cuando llega ahí, cierra los estomas y ahí un poco recupera. Pero fíjense que después, ¿sí? Deja de... acá ya estamos casi en la noche. Después recupera, sigue absorbiendo agua, recupera agua. Pero fíjense que le lleva, miren, toda la noche absorber agua. Acá también, ya estaba toda la noche, se la pasaba recuperando el agua que perdió. Porque le cuesta mucho más absorber porque el suelo ya está más seco. Y acá le lleva toda la noche y al otro día de vuelta se abren los estomas porque sale el sol y de vuelta empieza a bajar el potencial agua de la hoja, ¿sí? Porque ya arrancan un potencial agua rebajo. Y esto está medio extremo porque lo hacen en 5 días, esto capaz te pasa en 10 días, pero podemos llegar a este momento en donde la hoja ya no llega a absorber agua, no le alcanza la noche la planta para absorber y recuperar agua, y ahí ya ocurre algo que ya es la marchitez permanente, que ya la planta termina muriendo después, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene un potencial agua muy bajo, ¿sí? Ya el suelo tiene un potencial agua muy bajo, entonces ya se seca, ¿sí? ¿Se entiende más o menos? Sí. ¿Sí? Bueno, sí. Una pregunta, ¿puede ser que algunos productores jueguen con jugar, por decir una forma, ¿no? Con este déficit hídrico para que la planta entre en un estado de estrés y tienda a dejar, digamos, la descendencia, ¿no? Dejar las semillas? Bueno, las sequías muchas veces aceleran la floración. Puede haber gente que lo que tiene es que, bueno, depende qué es lo que querés producir, porque a veces, porque acelera la floración, pero después las semillas, tenés menos semillas, el llenado del grano, que es lo que se dice, muchas veces es mucho menor, porque la sequía incluso produce aborto muchas veces, pero depende con qué planta estés, a veces puede ser un manejo. También con los que cultivan vid, ¿sí? La uva para hacer vino, produce ciertos taninos, ¿sí? Ciertos compuestos químicos que si está con un cierto nivel no de sequía, pero capaz un potencial agua medio al límite debajo, ¿sí? En las hojas se producen más ciertos compuestos que les interesan a los productores de vino. Entonces, en general las mantienen las plantas ahí en un estado medio no de sequía, pero le regulan bastante el tema del riego. Por eso se cultiva mucho y anda muy bien los viñedos en lugares más secos, como son Mendoza. Claro, desérticos, como en Mendoza. Claro. Sí. Entonces, anda muy bien ahí porque las plantas las tenés ahí con un nivel de sequía ahí sin pasarse, digamos. La gente, los cultivadores muchos tienen unos equipos, bombas, cámaras de presión se llaman, que permiten medir el potencial agua y la van monitoreando, digamos. Porque para otra materia tuvimos que hacer como una entrevista a productores, y a nosotros nos tocó unos productores de orquídeas. Sí. Y él nos decía que le hacía un cierto déficit hídrico a las orquídeas
para que tiren flores. Las orquídeas son bastante sensibles. Esto que les decía de los hongos, son re sensibles a la humedad. Ujú. Probablemente sea por lo de las flores también, pero además, Ujú. si vos las regás mucho, se te mueren directamente. Ujú. Son súper sensibles. No les gusta nada tener mucha humedad. O sea, capaz sí humedad ambiente, pero no humedad en las raíces. Claro, Porque como son epífitas en realidad, y uno capaz las tiene en sustrato, lo ideal es que estén medio, que no esté con mucha humedad. Porque tienen, Claro. pero tienen toda una fisiología en las raíces que en realidad son para estar agarradas de una planta, las Ujú. orquídeas, ¿sí? No crecen la mayoría, ¿no? Hay algunas que sí, pero la mayoría de las orquídeas no crecen en tierra, Sí, naturalmente. Y uno las pone en macetas con sustratos, que tiene que ser un sustrato siempre liviano, qué sé yo, pero idealmente tiene que tener muy poca agua. Ujú. Entonces, probablemente regulen para la cuestión de la floración, pero también para que la planta esté, para que no se pudran. sí, Ujú. que no se pudra. Profe, Sí, tengo entendido, no he ahondado al respecto, que en la producción de cannabis el estrés hídrico favorece la generación de resina. No sé si vos tenés sí, idea al creo que respecto. sí, que también en la producción de cannabis favorece ciertas cosas. Eso es así bastante común, que muchas veces uy, quedó ahí medio. Muchas veces son como respuestas de las plantas ante el estrés, que capaz a uno le sirven porque producen un cierto compuesto, pero la planta está respondiendo al estrés hídrico, Claro. ¿sí? Tenemos, perdón, Julio. tenemos hecho con la calabaza nosotros. ¿Y La qué, calabaza también. y qué hacían? Porque al principio siempre daba flores masculinos, o sea, macho, y después al estrés hídrico que les faltaba agua, producía muchas flores hembras. Gemelo. Ujú. Esperen que hay algún micrófono que está Sí, que hacía coples. Voy a apagar el ¿Decían mío. qué? Perdón, no te escuché. ¿Ignacio eras que hablabas? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que Sí, que lo producía? hemos hecho con la calabaza. Y producía ¿Eh? ¿Qué es lo que pasaba? Claro, muchas flores masculinas salían primero y después, bueno, y la idea era eso, darle un estrés hídrico para que empiece a florecer. Eso es cuando hay también faltante de polinizadores también. Claro. Mira. Está bien, cambiaba. Esas cosas pasan, hay un montón de esas cuestiones de manejo. Pero bueno, son cosas que no, a nosotros tal vez nos interesan, porque la planta frente al estrés produce algo que a nosotros nos interesa, pero sepamos que es como un estrés que le estamos dando, ¿sí? Entonces, eso, ¿sí? Bueno,